Un tema más en el que estamos trabajando es el tema de transición energética, que implica todo el esfuerzo que hay que hacer para ir moviendo la matriz energética que tenemos en este momento basada en fósiles hacia una matriz sostenible en energías renovables, y justamente vamos a presentar la relación de este tema con lo que es el transporte. El contexto general que nos mueve en realidad a todos nosotros es el tema del cambio climático. Como ustedes saben, el cambio climático es la amenaza más grande que tiene la humanidad, y el panel internacional de cambio climático indica que si no logramos bajar el incremento de la temperatura global, que se estima como límite en 1,5 grados centígrados hasta el año 2050, va a haber una debacle climática que no tiene vuelta de hoja. Es decir, el planeta como lo conocemos y la humanidad como la conocemos se va a acabar. En ese contexto hay dos puntos claves, dos hitos claves para el sector energético. El primero es que al año 2030 deberíamos disminuir las emisiones al 45%, y al año 2050 el sector energético debería ser absolutamente neutro en carbono. Esto implica básicamente tener cero emisiones, y ese es el proceso en el cual estamos enmarcados cuando hablamos de transición energética. Si no logramos cumplir esta meta, realmente nada. Hay que irse a Marte o a otro lugar, porque no vamos a poder tener, digamos, un escenario donde vivir como conocemos hasta ahora. Para desarrollar este proceso en Bolivia hay algunos desafíos, obviamente. Primero, en Bolivia el 93% de todo el consumo de energía en el país está basado en fósiles, es decir, la energía renovable de las hidroeléctricas, la solar, la eólica que tenemos, la biomasa, solamente representa el 7%. Y de toda esta energía, el mayor consumidor es justamente el autotransporte. El transporte consume el 58% de toda la energía del país. Entonces, obviamente, además son combustibles fósiles los que alimentan el autotransporte. Otro elemento que es crucial es que los precios de la energía en Bolivia son más bajos que los precios internacionales, y eso en algún momento se convierte en una limitante cuando hablamos de procesos de cambio de matriz energética. Y finalmente, el sector energético por sí mismo, por la importancia que tiene, por el peso económico que tiene, es un sector muy proclive a conflictos, ¿no? Hay que explorar para buscar más pozos de petróleo, es un conflicto. Queremos hacer centrales hidroeléctricas, es un conflicto, etcétera, etcétera. Entonces hay que jugar con mucho cuidado en el sector para no conflictivizar más, digamos, el país como lo tenemos. ¿Cuál es el futuro? Para intentar entender cómo podría ser un proceso de transición energética, la institución, juntamente con WWF, han desarrollado un estudio prospectivo hasta el año 2040 para imaginar cómo podría cambiar la matriz de energía en el país. Y para eso lo que se ha hecho fundamentalmente en escenarios. Se ha modelado durante casi 6 a 8 meses. Solamente piensen que una corrida del modelo era casi 6 horas. Cambiar una variable y el modelo empieza a correr y duraba 6 horas el modelaje, pero hemos hecho la construcción de N escenarios, y al final nos hemos quedado con 2 escenarios que son básicos para entender lo que podría pasar en el país. El primer escenario es el escenario que se llama BAU, el Business as usual, es decir, no hacemos nada. Los precios de la gasolina siguen los mismos, los del diésel siguen el mismo, el subsidio al diésel, a la gasolina se mantiene, no sube el precio de la electricidad, no pasa nada, absolutamente nada, todo como está ahorita. Y lo único que pasaría es que del año 2020 al año 2040 el consumo de energía se va a duplicar, pensando además en que va a haber desarrollo económico, crecimiento, etcétera. Es decir, no nos vamos a limitar en nada, sino todo sigue como está, seguimos creciendo, pero esto va a implicar que el consumo de energía se duplique respecto al consumo actual. Y el escenario óptimo, el escenario en el cual podríamos aplicar eficiencia energética, energías renovables, impuestos al carbono, precios reales de los combustibles, impulsar además decididamente el uso de electricidad, que sería básicamente un escenario de electrificar la economía del país, implicaría básicamente la imagen que tenemos en el extremo derecho, en el cual lo que se puede ver es cómo pasa la electricidad de ser el 11% al año 2040,
Si cambiamos hacia un proceso de transición energética, la electricidad podría representar el 73% de todos los combustibles que utilicemos en Bolivia. Por si acaso, las barras cafés de abajo es el diésel, la electricidad está ahí, la barra azul es lo que son gasolinas y otros combustibles, y finalmente las gráficas en naranja son el gas natural. Entonces uno puede ver cómo cambiaría radicalmente. Además, por temas de eficiencia, incluso consumiríamos mucho menos energía que en un escenario business as usual en el cual no haríamos nada. Entonces, todas esta serie de medidas podrían tener una repercusión muy interesante, y eso tendría un impacto importante en lo que son las emisiones. Fíjense, la tendencia del escenario business as usual es duplicar las emisiones, mientras que en el otro escenario, en el escenario óptimo que incorpora energías renovables, etcétera, tendríamos una tendencia óptima en descenso que nos aseguraría que en 2050 podríamos ser neutros en carbono. Evidentemente, para esto hay que desarrollar una serie de políticas, una serie de iniciativas, y sobre todo el Estado tiene que jugar un papel fuerte y preponderante en todos los niveles, no solamente el Estado nacional, sino también a nivel regional y a nivel municipal. El sector eléctrico en el futuro podría ser esto. Hoy día tenemos como unos 3.000 megavatios instalados, como 3 gigas. Si todo marcharía en el camino de electrificar la economía, el año 2040 el sector eléctrico tendría 28.000 megavatios de tamaño. O sea, sería 14 veces más grande que lo que tenemos, que lo que consumimos hoy día. Es decir, imagínense la proyección que hay para el sector eléctrico sobre todo, y fíjense, las fuentes prioritarias para desarrollar esto son primero la energía solar, que es una de las fuentes más grandes, tendría como 16 gigas, 16.000 megavatios tendríamos en energía solar. La segunda fuente importante sería la hidroeléctrica, que tendría que crecer increíblemente hasta tener por lo menos unos 8 gigas en hidroeléctricas, 8.000 megavatios en hidroeléctricas de embalse, porque estas hidroeléctricas van a permitir regular la intermitencia de las fuentes solar, eólica, etc. Y finalmente todavía seguiríamos usando gas, porque necesitamos esta fuente hasta el 2050 para seguir viabilizando el uso de las energías renovables. Bien, ¿qué pasaría con el sector transporte? El sector transporte en estas proyecciones podría ser el sector más beneficiado, si quieren ustedes, de todos. Fíjense, en un escenario business as usual es lo mismo, simplemente se duplica el consumo de energía y se puede ver la barra verde oscura es el diésel, la barra verde clara es gasolina y la naranja es gas natural. Pero si encararíamos un proceso muy fuerte realmente de promoción de la electromovilidad, podríamos lograr el escenario que tenemos, el escenario óptimo, donde aparece la energía eléctrica en color rojo, y la energía eléctrica podría significar para el 2040 el 86% de toda la energía que se utilice en transporte en el país. Se utilizaría todavía diésel, gasolina, etcétera, porque hay sectores en los cuales difícilmente se va a poder sustituir el 100%, pero esa sería una imagen muy importante. Adicionalmente, hay que pensar las tecnologías de electromovilidad, es decir, ya nos comentaba y nos van a comentar seguramente en el tema del tren, la eficiencia en la parte eléctrica, ¿no? Un auto eléctrico tiene 90-95% de eficiencia en transformar la energía en movimiento. En una autocombustión, cuando quemamos el combustible, del 100% de la energía, solamente 30% se vuelve en movimiento. El 70% es ruido, es calor. Entonces, todos ustedes cuando le pongan 100 pesitos de gasolina a su tanque, 30 pesos le sirve para moverse, 70 es para contaminar, fundamentalmente. Entonces, la eficiencia en la parte eléctrica hace que además consumamos menos energía, manteniendo la misma calidad, la misma cantidad de movimiento de transporte que necesitamos. La electromovilidad, por tanto, creo que es la clave, y pensamos no solamente en electromovilidad de gran escala, también de micromovilidad, bicis eléctricas, scooters, autos pequeños como los de Quantum, pero también en medios masivos, el teleférico de La Paz, el tren metropolitano en Cochabamba, que va a ser el futuro, y los autos como estamos viendo aquí, este autito de BYD que ya es el futuro. Entonces, todo ese contexto es lo que significa la electromovilidad.
Para concluir, necesitamos una política de electrificación del transporte. Hay un decreto supremo que ha salido que dice que nos libera de impuestos, nos da muchas más facilidades para tener autos eléctricos, pero necesitamos más medidas. Queremos además que el sector público sea activo en el tema del transporte. Si no logramos que el sector público ingrese con fuerza, es más difícil que el sector privado, que las personas como tal tomen decisiones. Tiene que haber medidas, proyectos piloto, etcétera, que se vayan lanzando de tal manera que al final nosotros tengamos todos los medios posibles para ir pasando de un transporte basado en combustibles fósiles a un transporte basado en electricidad, pero en electricidad además que venga de fuentes limpias, de fuentes de energías renovables. Para eso lo fundamental es influir sobre los que toman las decisiones, y para influir sobre los que toman las decisiones es la sociedad. Somos los actores sociales los que tenemos que organizarnos para lograr este cambio. Muchas gracias. Gracias, Miguel.